Queremos determinar si el incorrecto integral convertirá o divergirá, y si converge, queremos determinar el valor. Esto es un integral incorrecto porque el límite superior de integración es infinito. Hagamos una revisión rápida de integrales incorrectos y luego volveremos a este ejemplo. Aviso, estos integrales a la izquierda son todos incorrectos porque los límites de integración incluyen positivo o infinidad negativa. Mirando al número 1, queremos colocar el infinito con b, y luego tomar el límite a medida que b se acerca al infinito de lo integral. Para el número 2, queremos reemplazar el infinito negativo con a, y luego tomar el límite como a se aproxima del infinito negativo del integral. Y, por supuesto, no tenemos que usar a y b, pero eso es bastante normal. Y luego aviso sobre el número 3, si ambos límites de integración involucran infinidad negativa y positiva, tendremos que dividir en dos integrales incorrectos diferentes, donde c puede ser cualquier número real. Y entonces tenemos que aplicar el número 1, y el número 2 a ambos de estos integrales. Si existe el límite, decimos que el integral incorrecto converge, o es convergente, y si el límite no existe, decimos los divergios integrales incorrectos o es divergente. Mirando nuestro ejemplo, queremos escribir esto como el límite. As b aproxima del infinito de la integral de 0 a b de 6 a la 3x dx. Ahora vamos a evaluar este definitivo integral, y luego tomará el límite a medida que b se acerca al infinito positivo. Aquí necesitamos reconocer que tenemos que aplicar la sustitución u aquí, así que tenemos u igual 3x, tan diferencial u igual 3 dx. Ahora comparemos esto con nuestro integral. U igual 3x. Pero aviso como estamos dejando con 6 dx, y tenemos 3 dx, así que si multiplicamos ambos lados de la ecuación aquí por menos 2, tendríamos 2 du igual 6 dx. Y ahora podemos reemplazar 6 dx con 2 du. Así que vamos adelante y reescriba esto en términos de u para que podamos integrar. Tenemos el límite a medida que b se acerca al infinito. Dejaremos temporalmente los límites de integración porque están en términos de x, así que tendremos el integral de en la u y de nuevo 510 es 2 du. Así que pondremos aquí y tomaremos el menos 2. Para tener el límite a medida que b se acerca al infinito de menos 2. X el antiderivativo de a la u, que es solo e a la u, así que es menos 12 a la u pero, otra vez, u es 3x. Y necesitamos evaluar esto en b y 0. Antes de evaluar este límite, creo que será útil si lo escribimos como el límite a medida que b aproxima del infinito. De menos 12 a 3x potencia. A menudo es más fácil evaluar los límites infinitos si está en forma de fracción. Así que ahora tendremos el límite mientras b aproxima del infinito de menos 12 a la potencia 3b- 2e. A la potencia 0. Bien. Como b aproxima el aviso de infinito, como aumenta este denominador sin límites. Así que esta fracción se acerca a 0. Y esta fracción no es afectada por b, así que tenemos, esto solo sería menos 2, desde al 0 igual 1, y guión menos 2 sería 2. Así que el valor de este integral incorrecto igual 2, y desde que existe este límite, podemos decir que este convergente integral incorrecto. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.